Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de América Latina en Disputa, Estados Unidos, la Unión Europea y China en el siglo XXI, organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet sobre Gobernanza Regional y Global. Yo soy Pablo Truco, soy profesor de la Maestría en Relaciones Internacionales de Flaxo y voy a ser moderador en este panel de lujo, integrado por Arlen Tickner, Tom Long y Gianluca Gardini. Y ellos nos van a ayudar a reflexionar sobre la coyuntura actual de América Latina y sus relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y China, en un momento en el que Estados Unidos está llevando adelante una reconfiguración de su forma de relacionarse en el sistema internacional. Antes de arrancar, quiero agradecer a Melissa de Ciancio, que es la directora del Centro de Excelencia Jean Monnet en Gobernanza Regional y Global y profesora investigadora en la Maestría en Relaciones Internacionales de Flaxo, y también a Leandro Parisi, asistente técnico del Centro Jean Monnet, por haber organizado y habernos invitado a participar en este evento sobre un tema tan relevante y actual, pero también con una larga trayectoria histórica. También quiero agradecer especialmente a los panelistas que nos acompañan por tomarse el tiempo para compartir con nosotros su análisis sobre esta temática y a todos los asistentes virtuales a este webinar por su tiempo, por su interés y ojalá también por sus preguntas. Yo simplemente voy a decir en unos pocos minutos unas palabras de apertura para poner en perspectiva histórica el tema que va a ser abordado hoy y después voy a presentar a los panelistas para luego darles la palabra. Es cierto que hoy América Latina está en disputa, pero también es cierto que ha estado en disputa desde hace mucho tiempo. Estados Unidos y varias potencias europeas han participado largamente en esa disputa y desde hace aproximadamente unas 2 décadas también se ha sumado China. Hay dos puntos sobre los que me gustaría poner énfasis en relación a la política exterior de Estados Unidos, que ha marcado su relación con América Latina y la relación entre de América Latina con las potencias europeas, desde la misma independencia de Estados Unidos hasta la actualidad, aunque ha variado en intensidad y en grado. El primer punto es que desde su independencia Estados Unidos ha apuntado a limitar la influencia de las potencias europeas en América, tanto en América del Norte como en América Latina y el Caribe. Y esto es algo que está en el ADN estadounidense desde el principio, desde su propio origen, y que a lo largo del tiempo fue adoptando diferentes formas. No olvidemos que tanto el proceso de independencia de Estados Unidos como de la América Española, inclusive también de la América Portuguesa, fueron parte de un conflicto entre potencias europeas y que lo primero que buscó Estados Unidos fue adquirir los territorios de América del Norte que estaban en manos de potencias europeas a través de medios económicos, guerras, operaciones para socavar la estabilidad de territorios vecinos, y así se anexó Luisiana a los franceses, las Floridas a los españoles, Texas y California a México, Oregon a los británicos y Alaska a los rusos. Y esta expansión territorial, además de ser un fin en sí mismo, también buscaba eliminar potenciales amenazas externas a la seguridad. Entonces, desde esta perspectiva de más largo plazo, las declaraciones de Trump sobre incorporar Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, y también incorporar Canadá como parte de Estados Unidos, tienen un sentido desde un punto de vista de la tradición estadounidense con una mirada de más largo plazo. Por supuesto, entre el siglo XIX y la actualidad pasó el siglo XX, con toda una construcción de reglas, acuerdos, multilateralismo, etcétera, que hacen que las declaraciones de Trump queden completamente fuera de lugar. Pero lo que quiero decir es que se enmarcan en una racionalidad de búsqueda de seguridad en América del Norte que es consistente con la tradición estadounidense. Esto con respecto a América del Norte. Con respecto a América Latina, hay que decir que los propios mitos fundacionales de Estados Unidos, como el excepcionalismo estadounidense, el destino manifiesto de Estados Unidos, de civilizar al mundo, que es también una idea posiblemente que deriva de los europeos, contribuyeron a apuntalar una cultura estadounidense en donde la idea de Estados Unidos como un protector en el hemisferio occidental. Cuando en 1823 el presidente Monroe hizo explícita esta idea, declarando que los esfuerzos de las potencias europeas para influir en el hemisferio occidental o extender el sistema monárquico sería considerado por parte de Estados Unidos como una amenaza para la paz y la seguridad, de alguna manera estaba declarando un protectorado
estadounidense sobre el hemisferio occidental. Era una declaración pública sobre una política unilateral de Estados Unidos. Y este es el segundo punto sobre el que me gustaría hacer énfasis. Este modo de relacionarse con políticas unilaterales es también una característica que está en el ADN de Estados Unidos, lejos de ser un invento de Donald Trump. Quizás durante el siglo XX los europeos estuvieron más alejados de este tipo de abordajes por parte de Estados Unidos, con el desarrollo de la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas y toda la construcción de multilateralismo de posguerra. Y en alguna medida en América Latina también hubo momentos de mayor permisividad, pero cada tanto teníamos los latinoamericanos amargos recordatorios del unilateralismo estadounidense, dependiendo de quién fuera el presidente estadounidense. Acá el rol del presidente de Estados Unidos en la política exterior, aunque con limitaciones de la política interna, siempre ha determinado fuertemente las iniciativas estadounidenses en el plano internacional hasta el día de hoy. Por eso yo entiendo que la variable idiosincrática es muy importante, o sea, quién sea el presidente, el individuo, sus características personales, es muy importante, aunque por supuesto no explica todo, ¿no? Pero sí explica una parte. Y cada presidente de Estados Unidos implementó una política exterior hacia la región que en distinto grado reproducía la esencia de la doctrina Monroe, endurecía o flexibilizaba el disciplinamiento sobre América Latina y su autonomía en distintos grados en diferentes países. Para mencionar solo las más conocidas, porque hubo una por cada presidente más o menos, pero tuvimos la política del garrote de Roosevelt, la diplomacia del dólar, la política del buen vecino de Hoover y Roosevelt, la política para América Latina de la Guerra Fría, que sumó a la prohibición de la doctrina Monroe de que hubiera monarquías en América Latina, la prohibición de que hubiera regímenes comunistas, porque no querían más Cubas. La democracia también en esta época quedó subordinada a la seguridad. Se implementó la doctrina Mann, con una fuerte intervención estadounidense para evitar el comunismo, la doctrina Nixon, de asistencia a los gobiernos en su lucha contra la subversión, sin el involucramiento directo de Estados Unidos. Inclusive después de la Guerra Fría, una vez que finalizó la Guerra Fría, las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos en la región se desplazaron desde los movimientos insurgentes hacia carteles de la droga, sobre todo en Colombia y en la región andina, en un primer momento. Posteriormente se extendieron hacia Centroamérica, con el problema de las maras, y hacia México, con el problema del tráfico de las drogas y la migración, que son temas que continúan hoy en el tope de la agenda de Estados Unidos con respecto a la región, y sobre las cuales también prima una fuerte unilateralidad de los Estados Unidos. En materia económica, sin embargo, hubo una mayor flexibilidad desde la Guerra Fría, desde el final de la Guerra Fría. Se puso el foco sobre políticas de apertura al comercio, a las inversiones, al crédito, y esto permitió una mayor participación y un mayor involucramiento de países europeos y de la Unión Europea en los negocios de los países de la región. Varios países de la región firmaron acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y también con Estados Unidos, y la región tuvo un mayor margen de maniobra. En el medio, China fue creciendo y hacia principios del siglo XXI se fue expandiendo por todo el mundo en desarrollo, incluyendo América Latina, convirtiéndose en un importante proveedor y en un mercado de importancia vital para las materias primas y los alimentos de los países de la región. Y se convirtió en un socio de creciente importancia en materia de comercio, inversiones y en algunos casos también en materia financiera. Y así llegamos a la política de Trump de América Primero, en su busca de hacer grande a Estados Unidos nuevamente, en donde la unilateralidad de la política exterior de Estados Unidos en general y hacia América Latina en particular, con su doctrina Monroe, si es que existe tal cosa, aparece más descarnada, sin ningún ropaje, y quizás más exacerbada. Es territorialismo estadounidense a flor de piel, en el plano político, militar y económico. Ya no se ve tanto un esfuerzo para tratar de buscar una apariencia de legalidad o de mínima legitimidad a las acciones como lo que ocurrió en Venezuela, simplemente por citar el ejemplo más ilustrativo, quizás, de la política de Trump y su unilateralismo en relación a la disputa con América Latina y de América Latina y sus recursos. Pero sabemos que Trump pasará
después vendrá algún otro presidente, y mientras tanto podemos preguntarnos en qué medida la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental durante la segunda administración de Trump condiciona las capacidades de América Latina para construir relaciones autónomas con actores extrahemisféricos como la Unión Europea y China, y qué implicancias tiene esto para la gobernanza regional y global. Para reflexionar sobre estos interrogantes y de cuestiones que se derivan de estos interrogantes, contamos en este panel con expertos como Arlene Tigner, Tom Long y Gianluca Gardini. Cada uno de ellos va a hacer una breve presentación, como máximo de unos 15 minutos. Si se llegan a pasar de los 15 minutos, yo les voy a avisar para que puedan ir redondeando la idea. Y posteriormente vamos a pasar a las preguntas del público. Les pedimos por favor que vayan enviando sus preguntas a través del chat para que las vayamos recopilando. Y ahora sí voy a pasar a la presentación de los panelistas que van a hacer el análisis de hoy. En primer lugar, Arlene Tigner es analista independiente, fue o es ex embajador itinerante para asuntos de género y política global feminista de Colombia. Ha sido profesora en la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Rosario en Colombia. Y sus investigaciones se concentran en la política exterior de Colombia, la seguridad en América Latina, la política mundial vista desde el sur global y los enfoques disruptivos en relaciones internacionales, entre los cuales figuran el pensamiento feminista, postcolonial, decolonial e indígena, así como la teoría crítica de la raza y la teoría queer. Es autora y coautora de numerosos libros, capítulos de libros, artículos y otras publicaciones, tanto en la academia como en los medios de comunicación. Arlene es doctora en estudios internacionales por la Universidad de Miami. La segunda presentación estará a cargo de Tom Long, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña y profesor afiliado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Es autor de libros como Latin America Confronts the United States, Asymmetry and Influence, de 2015, y A Small States Guide to Influence en 2022. Es editor de 2 libros recientes acerca del regionalismo norteamericano. También ha publicado artículos sobre las relaciones internacionales y la historia internacional de América Latina en varias revistas académicas, incluyendo American Political Science Review, International Organization y International Security. Tom es doctor en Relaciones Internacionales por American University. Y la tercera presentación va a estar a cargo de Gianluca Gardini, que es catedrático de Historia de las Relaciones Internacionales, con especialización en América Latina en la Universidad de Udine, Italia. También es titular de la cátedra Jean Monnet ad personam sobre relaciones entre la Unión Europea y América Latina para el periodo 2024-2028. Fue catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Empresariales, Económicas y Sociales de la Universidad de Friedrich Alexander en Nuremberg, Alemania, y anteriormente impartió clases en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Bath en el Reino Unido. Gianluca es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge. Así que bueno, después de esta presentación, vamos a pasar entonces a los panelistas, dándole la palabra en primer lugar a Arlene. Arlene, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Pablo, y gracias a Melissa de Ciancio, que está ahí tras escenas organizando también este evento. Y saludo a mis copanelistas y amigos Gianluca y Tom. Voy a ser, espero que breve y muy general, con las excusas del caso. Llevo fuera de la academia ya 4 años y mis comentarios van a ser más hechas desde lo que he visto a partir de la... Además de embajadora para asuntos de género, pasé un buen tiempo en el marco del gobierno de Gustavo Petro como embajadora alterna en Naciones Unidas en Nueva York. Quisiera pensar en 3 puntos con ustedes. Primero, un contexto mundial y regional general, que creo que es importante para enmarcar la discusión
que vamos a tener. Segundo, quiero pensar con ustedes en la política exterior de Trump, sobre todo a partir de lo que ha llamado la doctrina. Y finalmente, pensar en las continuidades y cambios que se pueden observar al menos del ejercicio hasta ahora de este gobierno. Eh, Creo que para todas y todos es claro que estamos en un contexto mundial caracterizado por múltiples crisis, aumento de la conflictividad y de la violencia, aumento en el gasto militar, aumentos en la militarización, crecimiento preocupante en distintas formas de violencias, incluidas las violencias basadas en género, polarización ideológica, entre otros factores. Y esto va acompañado de una crisis del multilateralismo, de la legitimidad misma del sistema de Naciones Unidas, pero en general de los espacios multilaterales, que ha ido acentuándose, diría yo, a partir de la consolidación del proyecto de la extrema derecha global, que entre sus objetivos está precisamente el cuestionamiento de todo aquello relacionado con lo que conocemos como el orden mundial liberal. Si bien sus ataques están a veces focalizadas en temas como género, diversidad sexual y demás, y reproductivos, en últimas apunta el proyecto a desmontar el multilateral luego de la Segunda Guerra Mundial ha encarnado, comenzando por la democracia y los derechos humanos. Y menciono este contexto porque en la coyuntura regional de América Latina actual, lo que estamos viendo es un número creciente de gobiernos de derecha o de extrema derecha que van eligiéndose y que van suscribiendo, además de la relación estrecha con Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, van suscribiendo también es más general de la extrema derecha global. Entonces, creo que es importante tener esto de presente cuando nos preguntamos, entre otras, por los espacios de autonomía que podría tener la región para seguir relacionándose con Unión Europea, China, otros actores extrarregionales, entre otras inquietudes que nos han formulado para este espacio, porque lo que implica en la práctica este acercamiento al proyecto de la extrema derecha y al gobierno de Trump es que crecientemente no hay voluntad política por parte de los gobernantes regionales de la extrema derecha, al menos, de seguir impulsando proyectos autonómicos y de relacionamiento más allá de esta relación privilegiada y cercana con Estados Unidos. Esto sería una premisa que de pronto mis copanelistas podrán entrar a cuestionar, pero es lo que yo al menos estoy observando en el contexto de nuestra región. Y tal vez quienes siguen las elecciones en Colombia, pues sabrán que estamos también aquí a puertas de una elección decisiva para el futuro de la democracia del país, en las cuales hay un candidato no solo de extrema derecha, sino que se ha enriquecido de los dineros del narcotráfico y del paramilitarismo y que tiene a partir de su nacionalidad adoptiva estadounidense ya de por sí una relación íntima con el círculo de poder del sur de la Florida del gobierno de Trump. Y no es la excepción, de hecho va comenzando a ser la tendencia. Entonces, esto me lleva al segundo punto, que es la política exterior de Trump hacia la región. Y esto me va a permitir saltar a las continuidades y cambios. Como Pablo ha señalado, tal vez hay elementos no novedosos en este nuevo viraje y intervencionismo en nuestra región, pero durante décadas creo que sería justo afirmar, no ha habido semejante interés por parte de un gobernante de nuestra región en el marco de su visión de su lugar en el mundo. Si bien hablamos del repliegue
de la reducción de su hegemonía, de la falta de voluntad política de seguir ejerciendo como potencia mundial, esa voluntad no se manifiesta en el contexto, Todo lo contrario, lo que ha hecho Trump es priorizar y centralizar su política exterior en nuestra región en alianza con un número creciente de gobernantes de derecha extrema. Si entramos a mirar la estrategia de seguridad nacional que se publicó a finales del año pasado, hay varios elementos que simplemente quiero recordar que permiten sustentar esta afirmación. Primero que todo, pese a la afirmación de que Estados Unidos ya no seguirá entrometiéndose en el mundo en general, hay una clara pretensión de entrometerse en América Latina que se declara nuevamente como el patio trasero de Estados Unidos. Hay una tentativa de creación, de hecho, de una nueva zona de influencia en el hemisferio occidental en donde el documento nos señala hay unas prioridades estratégicas por parte de Estados Unidos que creo que se resumen en comercio, migración y lo que podríamos llamar el mal llamado narcoterrorismo, es decir, crimen organizado asociado al narcotráfico, que entran a ser los tres pilares de mayor interés por parte de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y claramente hay un también alejamiento de cualquier tentativa de defensa de la democracia y de los derechos humanos como pretexto de injerencia estadounidense en la región, que es un tema al que quiero volver en el tercer punto que quiero tratar de desarrollar con ustedes. De la mano de esto, de la recentralización de la política exterior y de las estrategias de seguridad estadounidense en el hemisferio occidental, hay advertencias ahí sí que recuerdan la doctrina Monroe sobre la injerencia de los actores extrarregionales en América Latina y el Caribe. Claramente hay una advertencia de que Estados Unidos en su zona de influencia estará dispuesto a defender sus intereses y a castigar a aquellos actores de fuera de la región que se siguen entrometiendo. Varios hechos muy rápidos después de la publicación de esta estrategia, yo creo que lo que nos hacen entender es que eso no es solo un papel, sino que ya se está realizando la estrategia en la práctica. Solo quiero señalar un par de ejemplos. Los bombardeos de embarcaciones supuestamente narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han cobrado la vida de casi 200 civiles, en lo que claramente son ejecuciones extrajudiciales. Es evidencia de esto. Obviamente la invasión a Venezuela y el secuestro, o como quieran llamarlo, de Maduro, como condición de poder a quienes quieran del régimen chavista, pues es evidencia del despliegue de esta estrategia. ¿Cómo lo es el envío, por ejemplo, de fuerzas especiales estadounidenses a Ecuador para realizar actividades de combate al crimen organizado en otras zonas muy cercanamente a la frontera con Colombia? Y la lista podría continuar, el hacinamiento de Cuba, todo lo que está ocurriendo en este país. Es decir, hay un sinnúmero de evidencias de que ya la estrategia se está elaborando. Un último ejemplo es la convocatoria del Escudo de las Américas que realizó Trump hace poco en la Florida para juntar una nueva coalición de los voluntariosos de la región de extrema derecha en lo que podría ir perfilándose como un espacio hemisférico alternativo a organizaciones como la OEA, entidad en la cual Estados Unidos crecientemente está desinvirtiendo, ¿no? Y esto lleva al tercer punto, y dije que no iba a hablar 15 minutos y puede que me extienda hasta ahí, Pablo, son las continuidades y cambios. La historia de intervencionismo por parte de Estados Unidos en la región, y yo creo que esto nos permite hablar de continuidades, pero creo que si miramos las formas en las que se ha intervenido,
Lo que yo al menos jamás he visto son intervenciones en las cuales no hay algún tipo de pretexto asociado a la promoción de los derechos humanos o la democracia, sí, sí, que acompañan esas injerencias. Hoy en día lo que tenemos en manos de Trump es una ausencia absoluta de necesidad ética de justificar sus acciones de injerencia en América Latina y el Caribe, realmente que ha surgido a partir de sus aclaraciones de que el único compás moral que guía el actuar estadounidense hoy es la propia conciencia de Trump, ¿no? Es decir, lo que sí creo que marca una diferencia rotunda, y con esto es el desacato ya abierto y creciente del derecho internacional y de la Carta de la ONU como restricción normativa del actuar intervencionista de Estados Unidos en la región, con lo cual lo que nos queda es el uso de la fuerza bruta y el matoneo, que es básicamente lo que estamos viendo en las interacciones hemisféricas hoy en día. Y ante esta situación, creo que el gran interrogante que queda es cuál es el margen o el interés político que hay, al menos por parte de los gobiernos de extrema derecha de la región, de seguir manteniendo interlocuciones robustas con contrapartes extrarregionales ante su comodidad con este matrimonio con Trump y ante, para quienes no les gusta tanto, las amenazas del uso de la fuerza o el uso de la fuerza que ya estamos viendo en la región. Y con esto voy a terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arlene, por tus palabras, por tu reflexión. Bueno, vamos a darle entonces ahora la palabra a Tom Long. Tom, cuando Muchísimas quieras, gracias, adelante. Pablo, y gracias a Melissa por la invitación y un saludo a Lynn y Gianluca. Y en muchísimas cosas estoy de acuerdo con Lynn, así que no voy a intentar no repetir demasiado lo que ella ha dicho. También pues espero que después del partido de ayer estemos todos de buen humor, así que me toleren unos extravíos históricos. Una de las preguntas sugeridas tuvo que ver con las lecciones históricas que podemos sacar de la doctrina Monroe. Pero de hecho me voy a enfocar en unas lecciones de un evento que tuvo lugar 3 años después. Porque estamos ahora a pocos días del bicentenario de la apertura del Congreso de Panamá de 1826. Ese Congreso, como sabrán, ha llegado a ser un símbolo importante de la unión fraternal de América Latina. Así que hay una cierta ironía que en el aniversario de este evento la cooperación regional se encuentra en un punto tan bajo. Frente a los ejemplos que ya dio Arlene, frente a la intervención en Venezuela, vimos en general una falta de respuesta conjunta. Unos pocos países protestaron, pero más quizás aplaudieron la operación para capturar a Maduro. Frente a los bombardeos en el Caribe, en el Pacífico, que también mencionó Arlene, frente a la muerte extrajudicial de unas 200 personas, hemos visto también un par de protestas, pero tampoco esfuerzos conjuntos para responder a Estados Unidos. Así que volviendo al Congreso de Panamá en su bicentenario, yo creo que de hecho, si nos alejamos de esa lectura simbólica, heroica del Congreso como el gran precursor de la Unión Latinoamericana y nos enfocamos en los desafíos que enfrentaron los delegados y la región en ese momento, podemos sacar unas lecciones más provechosas de esa experiencia histórica. Primero, cabe destacar que en 1826, en ese gran congreso, hubo más división que unión, como hoy en día.
Esa división empezó con un argumento entre Santander y Bolívar sobre el papel de Estados Unidos, también desacuerdos acerca del papel de la monarquía de Brasil, la presencia de estados europeos, etcétera. Muchos países negaron a asistir en Congreso, entre ellos probablemente más importante fue la negativa de Argentina. Dentro de Estados Unidos pasó un enorme debate acerca de su posible participación, donde salieron muchos argumentos sobre la división entre una América anglosajona y una América hispana. Y al final Estados Unidos decidió enviar dos delegados, pero uno se murió por el camino y otro llegó después de lo que fue, de hecho, un pronto cierre del Congreso. Hubo un momento de unión entre los delegados que participaron en Panamá, aunque en parte llegaron a esos acuerdos que realizaron que eran irreales en cierto sentido, tan rápidamente por su temor común del contagio de fiebre amarillo y la falta de decente comida en Panamá, si se lee las cartas que escribieron los delegados en ese momento. Así que también el Congreso de Panamá terminó no con unión, pero con división. Solo Colombia ratificó los tratados de 1826 y el mismo Simón Bolívar terminó la vida desesperado con la situación de unión hispanoamericana, como bien se sabe. Sin embargo, el Congreso de Panamá surge de nuevo como un símbolo de unión unas décadas después, en la década de 1860, dentro de un contexto de intervención no estadounidense, pero europea, especialmente en México, la República Dominicana y en el Pacífico. En el Congreso de Lima y en los proyectos del colombiano panameño, Justo Arosemena, y el colombiano José María Torres Caicedo, ese Congreso de Bolívar llegó a tener una importancia simbólica representando el precursor de la Unión. Pero en ese mismo momento, ¿no? En el Congreso de Lima de 1864-65, también hubo muchísimo desacuerdo, ¿no? También muchas veces se da como un ejemplo de. Parece que hay algunos problemas de conexión. Vamos a esperar a ver si puede En ese restablecerse. momento, sí, perdón. Ah, en ese momento, Sarmiento estuvo en Lima, en el Congreso, como un enviado especial y fue un proponente de mayor involucramiento de Argentina en el Congreso y en la alianza contra España, pero le contestó el poderoso ministro de Relaciones Exteriores, Rufino de Elizalde, diciendo, y cito, Vuestra Excelencia conoce bien la historia del Congreso de Panamá y sabe que no produjo efecto ninguno. Y siguió diciendo, todas las tentativas hechas para realizarlo han fracasado. Se creyó conveniente insistir en el Congreso de Lima, en esos antecedentes, y el mismo resultado tendrá. Así que Argentina en ese momento tampoco se apuntó al proyecto de unidad regional frente a las amenazas exteriores. Bien, y para responder más directamente a la pregunta principal y para hablar un poco del siglo en el que vivimos, aunque mi trabajo en los últimos 4 o 5 años ha sido sobre el siglo XIX, em, pero ¿qué tiene que ver este bicentenario con las capacidades de América Latina para construir relaciones autónomas con actores extrahemisféricos? Pues primero yo creo que merece la pena hacer una diagnosis muy rápida de la situación porque en casi todo estoy de acuerdo con Arlene. Yo diría que en la segunda administración de Trump básicamente hemos visto una táctica de convertir la asimetría en un arma, ¿no?
que siempre ha sido ahí de forma latente y a veces no tan latente, pero lo hemos visto de una forma más agresiva y descarada. Hay una búsqueda constante del leverage, ¿no? En el corto plazo, sin pensar mucho en las consecuencias a lo largo. La simetría obviamente no es una cosa nueva en las relaciones entre americanas y tampoco la es la intervención estadounidense, pero las políticas de Trump son todavía chocantes por tres motivos principales. Primero, sí que hubo un declive marcado de intervención militar unilateral de Estados Unidos en América Latina después de la intervención en Panamá en 1989. Y ahora tenemos una vuelta del Gran Garrote después de casi 40 años, ¿no? Así que eso sí es un periodo importante. Yo no soy tan joven ya, pero la última vez que vimos una intervención así al estilo de Venezuela, yo tuve 6 años, sí, ahora tengo canas. Son intervenciones también, eso es el segundo punto, intervenciones que son diseñadas para ser chocantes y mediáticas, ¿no? Y eso, esa misma característica destacó Trump en su rueda de prensa después de la captura de Maduro. Y tercero, pues sí que creo que es fácil y puede ser valioso buscar paralelos históricos. Para mí, de acuerdo, lo más similar es el periodo de Theodore Roosevelt, pero hay una diferencia que nos desorienta. Parecido a lo que dijo Arlene, la administración de Trump básicamente se niega a colocar sus acciones en las grandes narrativas de la política exterior de los Estados Unidos y eso les da un sentimiento de ser aún más impredecibles. Sin duda, esas políticas de Trump responden en cierta medida a la preocupación acerca de China en el hemisferio occidental, pero también tuvo la administración de Biden la misma preocupación y llevó a unas políticas bastante diferentes, incluso cuando hubo objetivos similares en términos del predominio de Estados Unidos. Sí, hoy en día hay una presión mucho más abierta de elegir entre Estados Unidos y China, pero creo que menciona la pena destacar que la idea mencionada en la estrategia de seguridad nacional de enlist and expand, los aliados o fieles de los Estados Unidos, se enfoca igualmente o más en prioridades domésticas de migración y drogas que en una visión de gran estrategia. Em, Como la reunión del escudo de las Américas en Miami también destacó, me parece claro que Trump quiere una audiencia fiel que le aplaude, ¿no? Y hay muchos países, como menciona Arlene, que por conveniencia o por simpatía ideológica están completamente dispuestos a seguirle el juego. Pero también bajo eso creo que hay una variedad notable de respuestas y eso igual podemos explorar un poco más. Así que, bien, en este bicentenario del Congreso de Panamá, yo creo que volviendo a una lectura que deja atrás un poco el simbolismo del evento, que por cierto ha sido en varios momentos un simbolismo de bolivarianismo, que deja a Estados Unidos de lado, y también del panamericanismo, pero dejando de lado este simbolismo, yo creo que podemos sacar unas lecciones más importantes. Primero, que la asimetría y el papel de los actores extrahemisféricos siempre ha sido clave para las capacidades de América Latina de tener una respuesta multilateral a las presiones que existen. En 1826, la asimetría principal no fue entre Estados Unidos y América Latina, fue entre Hispanoamérica y la Santa Alianza. Y varios de esos países europeos se opusieron a la idea de una unión hispanoamericana y a la cooperación con los Estados Unidos.
Así que para Santander, por ejemplo, de la doctrina Monroe y la participación de Estados Unidos pareció un instrumento estratégico para la defensa de la independencia. Hoy lo que vemos es más bien al revés. El intento de algunos países de acercarse con China, por un lado, o con la Unión Europea, en el caso del Mercosur, intenta reducir la vulnerabilidad, perdón, frente a los Estados Unidos. Pero en ambos casos, creo que el problema, la dificultad, es que suele provocar más división que unidad dentro de la misma región. Así que vemos tendencias de fragmentación regional en los dos casos. Segundo, esas lecciones, no momento de decírselo, pero el bromance que existe entre Trump y Milei no es la primera vez que Argentina actúa para minar la cooperación latinoamericana frente a las amenazas externas. Y la razón tiene que ver precisamente con la pregunta sobre relaciones autónomas con actores extrahemisféricos. La razón principal que Argentina se opuso tantas veces en el siglo XIX a la cooperación ambas panamericana y latinoamericana o hispanoamericana fue porque se vio más conectado con Europa que con sus vecinos. Por eso no participó en 1826 ni en Lima en 1865. Incluso la famosa declaración de Roque Sáenz Peña en 1890 en el Congreso de Washington, América para la Humanidad, no fue solo antiimperialismo, perdónenme, pero fue una llamada para vincularse más con los países europeos. Todos imperios, por cierto, unos años después del infame Congreso de Berlín y del reconocimiento dado por Argentina al Estado Libre del Congo del rey belgo Leopoldo el segundo. Y es cierto, sin duda, que Estados Unidos, como los europeos, crearon en su propia misión de civilizar el mundo, pero hubo también corrientes similares dentro de América Latina hacia sus propias poblaciones indígenas. Eh, Tercero, mirando al Congreso de Panamá, es completamente razonable que muchos países de la región están disgustados con la insistencia de Estados Unidos, que tienen que elegir entre China y Estados Unidos. Pero si pasamos de esa narrativa histórica, yo creo que nos podemos dar cuenta que la cooperación latinoamericana no es un estado natural que se fragmentó en los últimos años. De hecho, a lo largo de los últimos 2 siglos es bastante poco común y es un producto de muchísimo labor político. En este sentido, es muy común también que la cooperación latinoamericana se encuentra tirada entre varias potencias lejanas. Sin embargo, el Congreso de Panamá no fracasó por la intervención de potencias lejanas, sino por las divisiones y rivalidades entre los mismos líderes latinoamericanos. Pero también hay mucho de valor para encontrar en esos esfuerzos y no quiero perder vista de eso. mm, Incluso cuando, Tom, ya voy terminando, perdón. gracias. Incluso cuando no incluían toda la región. Y en Panamá algunos países no asistieron, pero todavía adelantaron una agenda y después invitaron a Estados Unidos y otros. Enunciaron ahí principios como la participación universal y la igualdad soberana que sobrevivieron el fracaso inmediato del Congreso. Esos principios llegaron a transformar las relaciones internacionales y creo que ahí debemos estar mirando en ese fracaso, pero lo que sobreviven sus legados para las lecciones, para enfrentar el momento actual. Muchas gracias y perdón por extenderme un poco. Muchísimas gracias, Tom, por toda tu reflexión. Gianluca, cuando quiera, tiene la palabra para continuar la tercera exposición. Gracias.
Muchas gracias, un saludo a todos y a todas y me sumo por supuesto a los agradecimientos a Pablo por la introducción y a Melissa por la amable invitación. Realmente un placer compartir esa mesa de discusión con mis copanelistas y con todos y todas ustedes. Yo también voy a dividir mi presentación en 3 puntos claves y cada uno caracterizado por una palabra clave. En primer lugar, siguiendo un poco el abordaje de Arlene, yo también quiero decir algo sobre el contexto global, porque siempre en las relaciones internacionales hay una tensión entre lo que es la capacidad de agencia, la capacidad de acción de los actores y el contexto, la estructura internacional que limita aquella capacidad de acción. Entonces, el primer punto sobre el contexto global se define, en mi opinión, por una palabra clave que es incertidumbre en este momento. El segundo punto que voy a discutir como europeo, que además está en Europa, me gustaría profundizar un poco el tema del rol de la Unión Europea en América Latina y con América Latina en el contexto de esta competición entre Estados Unidos y China en América Latina. Y la palabra clave de esta segunda sección es oportunidad. Es decir, que cada crisis conlleva desafíos y a la vez conlleva oportunidades. Y la Unión Europea en este momento tendría una oportunidad para renovar y redefinir su presencia y su rol, no tanto en América Latina, sino con América Latina, en una asociación entre pares y más cooperativa que en el pasado. Y el tercer punto, sí me gustaría agregar algo al tema del abordaje de Estados Unidos hacia la región latinoamericana. Y en este contexto yo diría que la palabra clave es matiz. Y ahí sí retomo un poco la posición de Arlene y de Tom. Hay aspectos de continuidad y aspectos de cambio, pero yo sería muy cauteloso en cualquier evaluación. Entonces, el primer punto sobre el contexto global, y me gustaría agregar algo como una especie de corolario, ¿no? Hablamos de doctrina Monroe, de Theodore Roosevelt, entonces corolario Roosevelt. Yo agregaría un corolario al título de esta mesa, porque no es solo América Latina en disputa. Lo mismo se aplica al Oriente Medio, a Asia, a África. Le pregunten a los iraníes qué opinan sobre el intervencionismo de Trump. Así que no es solo América Latina, es un contexto mucho más amplio. Y este contexto, en mi opinión, se define por varios puntos. Yo cito 6 que me parecen clave. El primero es que todavía estamos viviendo en un contexto post-pandémico. Y la tendencia es olvidarse de que salimos de una pandemia que tuvo consecuencias muy importantes para los presupuestos estatales de muchos actores. Es decir, una mayoría de países europeos, latinoamericanos y Estados Unidos incluido, tienen hoy una deuda externa mayor que en 2019, lo que significa que el servicio de la deuda es más alto y los recursos para la acción internacional son menores. O si no son menores, se tienen que sacar recursos de otros sectores. El segundo punto que define el contexto actual es este debate sobre la globalización o desglobalización. Y a mí me parece que más que desglobalización, podemos hablar de una globalización en transición, porque seguimos produciendo cada vez más y exportando cada vez más, pero exportamos a distancias reducidas, ¿no? El famoso decoupling, la autonomía estratégica. Esto puede ser muy positivo en algún sentido, por ejemplo, por integración regional. Producciones y consumo, los lugares de producción y consumo se encuentran más cercanos. Pero eso también puede ser de alguna forma negativo o tiene secuelas para aquellos países como los países latinoamericanos que tendrán que revisar su estrategia de inserción internacional,
porque será cada vez más difícil insertarse en cadenas de valor global, porque estas también se van reduciendo. El tercer factor es China, que ya no es un país, una potencia futura, es una potencia del presente. China ya es un actor clave. Y eso se tiene que considerar, tanto del lado latinoamericano como del lado estadounidense. En Estados Unidos ya hace años que hay debates sobre la capacidad de responder a las políticas chinas en América Latina. El propio Obama fue acusado de implementar solo políticas reactivas que reaccionan al rol de China, pero que no son proactivas, no definen una política de Estados Unidos. Y en este sentido, no importa cuánto nos guste o no nos guste, ahí sí que hay una tentativa de redefinir una posición proactiva de Estados Unidos. Otro punto es la supuesta crisis del multilateralismo, porque a mí me parece que el multilateralismo que está en crisis es el multilateralismo de corte liberal y occidental, pero hay un multilateralismo a tracción china que está floreciendo. El multilateralismo a nivel político, los BRICS, por ejemplo, los varios acuerdos que China tiene en varias partes del mundo. El foro China-CELAC, por ejemplo, con referencia a América Latina, la Organización de Cooperación de Shanghái en tema de seguridad, los megas acuerdos comerciales en el área Indo-Pacífica, otra vez atracción china. Entonces, hay un multilateralismo que funciona y uno que en este momento funciona menos, que es el liberal de corte occidental. No es el multilateralismo en sí mismo que está en crisis, es una parte, es un aspecto de este multilateralismo. Y seguro que hay, quinto punto, una redefinición del rol de Estados Unidos. Pero Trump es síntoma, no es causa. Las causas, en mi opinión, son mucho más profundas. El debate sobre el rol internacional de Estados Unidos no es algo de la administración Trump 2 o Trump 1. Es algo que va mucho más atrás en el tiempo. Estamos hablando por lo menos de los últimos 20 años. Y si se acuerdan, cuando Biden asumió la presidencia, justo antes publicó un artículo en Foreign Affairs donde el discurso era bastante parecido al discurso de Trump. Lo que cambiaba eran el tono, el modo, pero el contenido no era muy diferente. Y con referencia a América Latina, el último punto que me parece importante para entender el rol de América Latina en este contexto es justamente que hace 100 años que América Latina es un continente en declive, según la definición de Malamud y Esquenoni, dos argentinos, no estamos hablando de estadounidenses o europeos, pero según dos argentinos, hay una irrelevancia creciente del continente latinoamericano en los asuntos internacionales, según varios parámetros. Y en este contexto agrego tres pequeñas consideraciones. La primera es que el espacio para potencias medianas o países periféricos no solo depende de su propia voluntad política y de sus recursos económicos, sino también del espacio que las grandes potencias les conceden. Entonces es un juego de doble vía, es un camino de doble vía. No es solo una posición unilateral. El segundo aspecto es que la presencia de China ya hace por lo menos 4 o 5 años no es algo extraordinario, sino se ha convertido en una política económica estándar según la definición de Carol Wise ya hace unos años. Y en este sentido, sí voy a retomar un tercer punto, que es el abordaje de Estados Unidos al continente. Ahora, segundo punto es ¿cuál es el rol de la Unión Europea en este contexto y especialmente en América Latina? Y a pesar de todas las críticas y de todas las sugerencias para mejorar, con las cuales puedo hasta coincidir, pero mi visión es que el rol de la Unión Europea en América Latina es un rol fuerte, considerado el contexto global que no es favorable a la Unión Europea en este momento. Entonces, la Unión Europea tiene un rol significativo
y tendríamos que valorarlo más, tanto en Europa como en América Latina. Lo que en mi opinión está bastante equivocado es el discurso de la Unión Europea, muy basado en principios, en valores y mucho menos en intereses. Por supuesto que en el largo plazo los intereses y los valores llegan a coincidir en algún momento. Este es uno de los puntos fundamentales de la nueva geopolítica. Hay una literatura amplia en esta materia. Pero creo que la Unión Europea comete un error bastante grande en presentarse como paladín de los valores en lugar de paladín de los intereses compartidos entre Europa y América Latina. Y es cierto que hay fases de mayor y menor interacción entre la Unión Europea y América Latina, tanto en el largo plazo como en el corto. Yo me acuerdo en 2019 hubo grande optimismo y en 2020 gran pesimismo. En 2023 hubo una tentativa de relanzar la relación y en 2024 hubo decepción. Ahora, en 2026 me parece que el balance está bastante positivo. A nivel político tenemos relaciones cordiales, muy densas, también a nivel de sociedad civil. A nivel económico, los flujos comerciales siguen siendo estables. Estados Unidos ha perdido mucho más que Europa en su comercio con América Latina. Y los europeos siguen siendo los primeros inversores en América Latina y el Caribe, tanto en términos de flujos como en términos de stock. Y China queda mucho por detrás. Estos son datos latinoamericanos. Entonces, y a nivel de cooperación, la Unión Europea sigue siendo el primer socio de cooperación internacional de América Latina y del Caribe. ¿Se puede mejorar? Por supuesto, siempre se puede mejorar. Del lado europeo creo que necesitamos más coherencia política, un mejor marketing, un mejor branding de lo que la Unión Europea es, de lo que no es y de lo que hace con América Latina. En el lado latinoamericano hay varias cosas que considerar. Por ejemplo, el factor chino, el factor Trump en este momento. El tema que la transición verde es multifacética, no es un monolito. La transición verde podemos hablar de energía renovable, pero hay energía solar donde la producción de paneles solares está dominada por empresas chinas. Hay energía eólica donde las empresas europeas, por ejemplo, todavía tienen una ventaja tecnológica. Y entonces, ¿dónde se puede mejorar? Yo creo que se puede mejorar la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, insistiendo mucho en una agenda funcional, más técnica y menos política, para evitar contrastes y problemas. Y último punto es un pequeño comentario sobre la posición de Estados Unidos y su política en el hemisferio occidental. Y acá mi palabra clave es matiz. ¿Por qué? Porque Trump me parece que en general no es algo muy nuevo. Tom y Arlene ya definieron algunos aspectos de cambio y algunos aspectos de continuidad, pero el propio Trump dijo que trae inspiración del presidente McKinley, que fue uno de los presidentes que más intervinieron en América Latina. La doctrina Trump y la doctrina Monroe se superponen en varios aspectos, pero ningún aspecto de la doctrina Trump me parece súper novedoso. Y de hecho me parece que se puede ver una continuidad. Trump es paradigmático del abordaje del Partido Republicano hacia América Latina. Más unilateral, más pro Estados Unidos sin tener en cuenta la agenda latinoamericana. Y presidentes como Obama, Biden y antes Clinton, Carter, Kennedy son paradigmáticos del abordaje del Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, me parece que hay esta diferencia que se puede marcar. En conclusión, yo diría que hay una diferencia bastante sustancial entre la presidencia de Trump 1 y la presidencia Trump 2, pero esta diferencia se nota más a nivel global que regional, en el sentido de que a nivel regional, Estados Unidos siempre, históricamente, desde 1776,
persiguió tres objetivos estratégicos: la exclusión de potencias extrahemisféricas, la promoción de los intereses económicos de Estados Unidos y la preservación de la seguridad hemisférica, le hace seguridad de Estados Unidos. Pueden variar las tácticas, pero la estrategia sigue constante. Y hasta las tácticas no me parecen muy novedosas. Si hablamos de aranceles, de política unilateral, de presión sobre gobiernos ideológicamente opuestos al de Estados Unidos, tenemos un montón de ejemplos. Desde Bush Jr. a Ronald Reagan, todos usaron aranceles, presión sobre Cuba y sobre gobiernos ideológicamente opuestos. Y América Latina también está dividida en su respuesta a Estados Unidos, no solo bajo Trump, sino en general, según tres criterios que se delinearon no solo en el Congreso de Panamá en 1826, sino desde 1813 con la Carta de Bolívar desde Jamaica, donde Bolívar se preguntaba, ¿pero dónde tenemos unidad latinoamericana? Por ejemplo, en la posición... Gianluca, Estoy disculpe. terminando, Pablo, en Sí, la pues, última muchas línea. gracias. Voy rodeando. Tengo un minuto más y cierro. Gracias. Primero, ¿hay una posición común en América Latina sobre el rol de Estados Unidos? No, no hay. ¿Hay una posición común acerca del rol de Brasil como líder, como primos inter pares? No, no hay. ¿Hay una posición común sobre el modelo económico y de desarrollo del continente? No, no hay. Entonces hay una división clarísima. Última línea, me parece a mí que cualquier época se ha percibido a sí misma como una época de crisis. Ninguna época se ha percibido como una época espléndida sin problema. Si las crisis que estamos enfrentando hoy son más o menos serias, graves, con secuelas prácticas en el futuro, queda por verse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gianluca, por el análisis. Muy interesante también estas distintos abordajes sobre el multilateralismo, ¿no? Y sobre la cooperación entre los distintos panelistas. Bueno, yo no quiero sacarle más tiempo, yo ya hablé bastante, así que voy a ir directamente a leer algunas de las preguntas. La primera sería, coincidimos en el peligroso y nocivo avance de la derecha en América Latina. Y esta persona que hace esta pregunta le gustaría ir, ¿qué beneficios hubo con la llamada izquierda rosa? Una pregunta polémica. Voy a hacer una segunda pregunta y después vamos avanzando. ¿Cómo piensan que la frustrante experiencia con Irán puede afectar la asertividad agresiva de Estados Unidos en América Latina? ¿Será más fuerte para revertir la imagen de derrota? ¿Se hará más prudente después de recalibrar lo que Estados Unidos puede o no lograr por la fuerza? Y bueno, y voy a leer una más y ya después pasamos a quien quiera responder. Entiendo que en el marco de nuestra realidad latinoamericana, el concepto de disputa se refiere a una competencia geoeconómica y estratégica en la que Estados Unidos y China rivalizan por el acceso a recursos críticos, infraestructura y la influencia política en la región. En este contexto, ¿identifican algunas respuestas y/o acciones comerciales, financieras, diplomáticas, etcétera, por parte de China orientadas a disminuir su presencia en nuestra región? ¿China también invierte en algunos estados latinoamericanos en el marco de esta disputa? Bueno, como quieran, ustedes pueden ir tomando alguna de estas preguntas para responder. No sé si Arlington o Gianluca quiere tomar alguna. Me ofrezco a reaccionar brevemente sobre las primeras dos. Sobre Irán, yo creo que el fracaso evidente en Irán a la larga hace mucho más importante que Trump pueda mostrar éxitos en América Latina. Venezuela es un caso clarísimo
en donde Trump está tratando de mostrar la invasión y la toma de Venezuela, porque ya es una toma, pues no mencionamos el asesinato del líder del tren de Aragua en estos días, que fue orquestado desde Estados Unidos, anunciado inicialmente por Trump, luego las autoridades venezolanas, pero estamos hablando de un país ya en muchos sentidos ocupado. Entonces, poder demostrar éxitos en nuestra región frente al fracaso en Irán, yo creo que va a cobrar más importancia. Con lo cual, el interés en Cuba, entre otros lugares, pues podrá acrecentarse. Dependiendo del resultado de las elecciones en Colombia, por ejemplo, no hay lugar a dudas de que si gana el candidato de extrema derecha, que es ciudadano estadounidense, que ha financiado campañas, tanto de María Elvira Salazar en la Florida como Marco Rubio, habrá un grado inusitado de injerencia estadounidense en mi país. Entonces, creo que de forma muy perversa, el fracaso en Irán conlleva a mayor injerencia y mayor urgencia de demostrar éxitos en la región. Sobre la pregunta sobre la ola rosada, que es de mi amiga Ruth Amin, pues evidentemente los gobiernos de izquierda en nuestra región han mostrado vacíos importantes en la materialización de sus propuestas programáticas. Y creo que el tema que más, en donde más se evidencia esto es en el ámbito de la seguridad. O sea, estamos en una región en la cual es la región más violenta del mundo. Es una región en la cual el crimen organizado además tiene ya una presencia en prácticamente todos los países, en donde hay grados variados de lo que llamamos comúnmente gobernanza criminal, que es el ejercicio no solo de control territorial, sino de funciones de gobierno y gobernanza por parte de distintos actores criminales. Y frente a esto, pues habría que decir que los gobiernos de izquierda en su alergia a tener políticas de seguridad contundentes, pues han fracasado, pero que tal vez agregaría que los gobiernos de derecha también, lo que ha permitido el aumento de la violencia y la inseguridad y el ejercicio de gobernanza criminal en la región es que los discursos de mano dura que también han demostrado empíricamente ser un fracaso, pues cobren otra vez tracción y relevancia en la región. No es gratuito que Bukele, y con eso termino, sea un presidente muy popular, no solo en su país, sino de los más populares en nuestra región, ¿no? Creo que a la izquierda, y es una discusión en la que estamos involucradas en Colombia, le falta ya tomar posición sobre la seguridad y no dejar el discurso y las políticas de seguridad en manos de la derecha, que hoy en día ejerce todavía dominio en este ámbito. Muchas gracias, Sabrina. Te muteaste, Perdón, Pablo. estaba muteado. Te decía muchas gracias, Arlene, por tu respuesta y por tus reflexiones. Había una pregunta que también se refería a las posibles reacciones que está, digamos, si está teniendo resultado sobre las políticas chinas esta mayor presión de Estados Unidos sobre la región, si están teniendo el efecto buscado. No sé si alguno quisiera responder eso. Sí, puedo decir algo acerca del tema. Mire, yo creo que es importante destacar que las políticas chinas de inversión, sobre todo, estaban cambiando ya en la primera administración de Trump. Por factores también, bueno, en parte relacionados a la guerra comercial que empezó entonces
pero también respondiendo a factores ajenos a la política estadounidense, ¿no? Que hubo una caída grande de inversiones y créditos dados directamente por el Estado China o por los grandes bancos de desarrollo de China. Y por otro lado, una diversificación básicamente de la inversión china. Em, que en ese sentido ya vimos un cambio importante en la estrategia china en la región, que también respondía a lo que fue una política comercial y de deudas poco beneficioso con Venezuela, ¿no? Unos créditos que salieron costosos. Em, Donde vemos respuestas de China actualmente, pues yo creo que Panamá es un caso importante donde Panamá respondió de forma muy directa a la presión estadounidense en la segunda administración de Trump y China ha sido muy abierto en sus críticas de poner a revisión los contratos acerca del manejo de puertos, por ejemplo. Así que en ese sentido sí que ha habido presión de China respondiendo a la política de Trump, pero no, yo creo que quitarse de la región. Siempre tuvo un interés, sobre todo económico, en su relación con América Latina y así yo creo que sigue siendo. Estoy de acuerdo con Aline también en términos de Irán y sus efectos. Yo creo que de acuerdo que podría dar mayor importancia al tema de Cuba, sobre todo, tal vez podría resultar en algo más de prudencia en términos de tácticas militares, donde la respuesta del éxito desde su perspectiva en Venezuela llevó una falta de cuidado completo con Irán. Em, pero yo creo que lo que quiero mencionar es que creo que cada vez más se van a notar las divisiones internas de la administración de Trump en ese tema, ¿no? Y por consecuencia también de los costos de la guerra en Irán en la política doméstica, una respuesta cautelosa todavía del Partido Republicano en el Congreso, pero también una división entre partes de la coalición de Trump, con Rubio por un lado y Vance por el otro, dos que se ven como futuros presidentes y herederos de la coalición de MAGA, ¿no? Y creo que el tema de Cuba, pues puede provocar divisiones ahí. Buenísimo, muchísimas gracias, Tom. Acá tengo una pregunta para Gianluca y quizás después no sé si alguien quiere agregar algo más, pero tampoco queremos extender demasiado y sacarle tiempo a los panelistas sobre todo, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera puede Global Gateway contribuir a que la región avance hacia una mayor diversificación productiva, generación de valor agregado y fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, promoviendo al mismo tiempo una asociación mutuamente beneficiosa con la Unión Europea? Gracias. Y lo puede hacer. Esto es uno de los objetivos, de hecho, de Global Gateway. Pero Global Gateway tiene alguna ventaja y algunas desventajas comparado a esquemas de financiación y crédito de otros actores. Por ejemplo, en los aspectos positivos, Global Gateway tiene mucho más control en términos de corrupción y de uso de los recursos, cosa que, por ejemplo, los chinos no hacen de forma tan atenta. En el lado, digamos, donde se puede mejorar, de hecho, hay muy poca información sobre Global Gateway, sus oportunidades y cómo acceder a los fondos y qué proyectos son elegibles. Y en este momento la comisión está trabajando en esto para difundir la información de manera
más adecuada, y recuerdo a todos los amigos y amigas de América Latina que hay un fondo de Global Gateway dedicado a América Latina, así que hay recursos dentro de Global Gateway que son específicos para América Latina. Me permito agregar solo una cosita sobre China y sobre la marea rosada. Sobre China, creo que coincido bastante con Tom cuando dice que los motivos atrás de la política china hacia América Latina son más de naturaleza interna, son cuestiones internas chinas. Por supuesto que el contexto cuenta, que la acción de Donald Trump cuenta, pero la presencia y la acción china en América Latina es el resultado, me parece a mí, sobre todo de dinámicas internas. Y una cosa más sobre China, que tenemos que eliminar un falso mito. China también pone condiciones para sus inversiones y su ayuda a América Latina, a África y otros países. Y son condiciones políticas respecto de la One China Policy y condiciones económicas. Así que no nos olvidemos de esto. Y la marea rosada, me parece que el legado más importante es un legado político-social. Es decir, la cuestión social queda y queda al centro de la agenda. Este es el gran legado. Luego el manejo económico y también lo que decía de manera muy adecuada Arlene, la falta de atención a los temas de seguridad, tanto de seguridad ciudadana como internacional, sí que contribuyeron al crecimiento de la derecha en América Latina, que de una forma u otra trató de proporcionar respuesta a instancias de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Gianluca. Bueno, me gustaría preguntarles a los panelistas si tienen alguna cosa más que agregar, que les gustaría decir antes del cierre. Este sería el momento, porque no quiero... Sí, adelante, Gianluca. Sí, me permito compartir un comentario que siempre le hago a mis estudiantes. En la última clase de todos mis cursos sobre América Latina, MAGA, Make America Great Again, acordémonos de que América va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Así que América Latina y tal vez el Caribe, podemos discutir, está incluido. Así que let's make America great again. Gracias. Ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por su análisis, sus exposiciones y sus reflexiones y por el tiempo que nos dedicaron. Y muchas gracias también a todos los que se conectaron para participar de esta discusión. Así que desde acá, desde Buenos Aires y desde el Centro de Excelencia Jean Monnet sobre la gobernanza regional y global, les damos las gracias y bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, que estén bien. Chao, cuídense.